Buenos días, jóvenes. Un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz, que les ayudará con sus ejercicios de matemáticas. Bueno, el tema del día de hoy, pues vamos a trabajar con algo que ya hemos trabajado, podemos decir, desde mucho antes. Solo que aquí lo vamos a conceptualizar, este nuevo término en matemáticas. Entonces, el tema del día de hoy va a ser potenciación. En este caso, vamos a iniciar con un pequeño ejercicio. Vamos a ver que, como les menciono, es un ejercicio que posiblemente alguien que esté afuera o alguien que trabaje con animales podría poder verlo, y también se ha presentado con este problema. Entonces, leámoslo. Siempre es importante cuando tenemos un problema es leerlo. Después de leerlo, sacarle, extraerle toda esa información importante y también qué es lo que nos pregunta. Después vamos a ver de qué manera lo puedo resolver. Y de último es, siempre, como todo en ejercicio de matemática, tengo que volver a ver todo el procedimiento para ver si me equivoqué en algo. Eso es muy importante. Revisar un ejercicio de matemática es muy importante. Entonces, aquí tenemos nuestro problema. Y dice, en un pueblo hay 4 familias que tienen, miren, que tienen caballos. Entonces, cada familia tiene 4 caballos. Y ahora la pregunta me dice, ¿cuántas cerraduras de caballo hay que comprar para herrar a todos los caballos del pueblo? Entonces, miren, ¿cuál es nuestro problema? Mi problema va a ser comprar, digamos, ustedes pueden ponerse como en el lado del decir alguien encargado del pueblo que quiere herrar a todos los caballos. Pueden decir ustedes, ¿cuántas herraduras debo comprar para ponerle herradura a todos los caballos? Entonces, miren, aquí tenemos nuestras 4 familias y cada una de esas familias tiene 4 caballos. Y para que recuerden ustedes que es una herradura, miren, aquí tenemos una imagen de una herradura. Y también recordemos que es muy importante, como les mencionaba, una herradura pues puede funcionar, tanto dicen ustedes, para juegos, también puede funcionar como podemos verlo como si fueran los zapatos del caballo. Entonces vamos a ver en este instante cómo lo vamos a resolver. Entonces comencemos a analizar y sacar todas estas palabras importantes del problema. Miren, vamos a ver nosotros que un caballo, miren, no es como nosotros, un caballo va a tener 4 herraduras. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué? Nosotros sabemos que el caballo va a tener 4 patas, ¿verdad? Miren, y en cada una de esas patas va a tener una herradura. Entonces, miren, un caballo va a tener 4 herraduras. Y recordemos cuál es nuestro problema. ¿Cuántas herraduras voy a tener en total? Entonces, miren, y también decimos que cada una de estas familias, vamos a ver, también sabemos que cada una de esas familias tiene 4 caballos. Miren, cada una de las familias. También vamos a ver, entonces, el pueblo, ¿cuántas familias está analizando? Son esas 4 familias que tenemos en este instante. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a resolver este ejercicio? Primero, como les digo, el caballo, nosotros sabemos que un caballo va a ocupar 4 herraduras, ¿verdad? Una familia, si se fijan ustedes, como va a tener 4 caballos, entonces va a ocupar 4 herraduras para cada caballo. ¿Y cómo puedo conocer la cantidad de herraduras que va a tener la familia? Miren, va a ser 4 caballos, lo voy a multiplicar por las 4 herraduras que va a ocupar, y así conozco su respuesta, que sería, miren, por cada una de las familias va a ocupar 16 herraduras. ¿Por qué? Miren, cada caballo va a ocupar 4 herraduras. Si ustedes suman esas 4, miren, 4 más 4 más 4 más 4, eso es 16, ¿verdad? Y miren, cada familia va a ocupar 16 herraduras. Y entonces ahora podemos hablar, el pueblo en general, ¿cuántas herraduras va a ocupar? Entonces, miren, el pueblo yo sé que son 16 herraduras que voy a ocupar por cada una de las familias, miren, por cada una de las familias. Vamos aquí a marcar. Miren, cada una de esas familias va a ocupar 16 cerraduras. Miren. Ahora, el pueblo en general, ¿cuántas cerraduras va a necesitar? Ya que estamos hablando de 16 cerraduras y son 4 familias, entonces yo voy a multiplicar 16 por 4 y eso sería mi respuesta general. Miren, mi respuesta general para poder tener estas cerraduras. Entonces, miren, se van a necesitar entonces 16 cerraduras para herrar todo el pueblo. Entonces, ya tenemos nuestra respuesta final. Ya pusimos hacer de un análisis que construimos.
pudimos conocer cuántas herraduras va a tener todo el pueblo. Entonces, otra manera, jóvenes, que podemos ver nuestro ejercicio, ¿verdad? Ya lo pudimos ver. ¿Qué lo podemos analizar de esta manera? Fíjense. Si nos fijamos nosotros, el número importante que estamos hablando es 4, ¿verdad? Fíjense, estamos hablando de 4, que son las 4 herraduras que se va a ocupar por caballo. 4, que va a ser la cantidad de caballos que tiene cada familia. Y 4, que son las 4 familias que tiene el pueblo. Entonces, miren, 4 por 4 por 4 es igual a 64. Entonces, ¿de qué otra manera puedo escribir eso? Ya que si me fijan ustedes, tengo la multiplicación repetida de un mismo número. Entonces, yo lo puedo escribir, en otras palabras, miren, teniendo estas 4, ¿verdad? Este 4 que se repite 3 veces, no es necesario escribirlo así. Yo lo puedo escribir de otra manera. Miren, lo puedo escribir como 4. Ese 3 que está acá en la parte de arriba se llama elevado. Entonces, miren, eso representa que yo voy a tener el 4 3 veces repetidas. Miren, así como indica la flecha. Y su respuesta final va a ser, miren, 64. No cambia nada. Entonces, con esto, por eso les digo, esta parte o este término de potenciación, tal vez lo miran como nuevo, pero ya lo hemos utilizado. Miren, ¿dónde? Si nos fijamos nosotros, en las partes que coloqué en la respuesta que tenía del ejercicio pasado, miren, tenía el número, ¿verdad? La cantidad de veces que se repetía y su respuesta. Y miren, ¿y qué representa eso? Que es la cantidad de veces que se repite el número. Ahora, ¿cómo se llama cada una de esas partes? El número que se está repitiendo se llama, miren, base. Mira, indica el número o factor que se debe multiplicar. ¿Qué quiere decir? El número que se está repitiendo la cantidad de veces a multiplicar. El número que está arribita, digamos, como un exponente se va a llamar, el número que está como arribita, ese número se va a llamar exponente y va a indicar la cantidad de veces que se multiplica ese número. Miren, como aquí tengo 3, entonces miren, 1, 2, 3, entonces ese va a ser el número que va a estar en el elevado. Y eso se llama exponente. ¿Y su respuesta cómo se va a llamar? Su respuesta se va a llamar potencia, que es el resultado. Bueno, en este momento, jóvenes, para poder generalizarlo, poder hablar ya para cualquier número, ya aquí hablamos de un ejemplo con el 2, en el ejercicio anterior hablamos de un ejemplo del 4, ahorita lo vamos a generalizar, o sea, para cualquier número, no importa. Entonces tenemos, ¿qué es el número A? Miren, que es un número cualquiera. El número N, fíjense, el número N, que es el número de la cantidad de veces que se va a repetir. Por eso, miren, aparece aquí como A punto, y eso significa que ese punto es multiplicación. Como les digo yo, a veces, jóvenes, el punto también lo puedo representar como que si fuera la multiplicación. Miren, y van a ser la cantidad de factores, que factores significa la multiplicación del número. Miren. Entonces, donde A, fíjense ustedes, el A, el valor A que tomé, va a pertenecer a los números racionales. Miren, A pertenece a los números racionales. Como les digo, esta es la simbología. Y aquí en la parte de abajo, jóvenes, está cómo sería, lo voy a leer. ¿De qué manera lo leo? Miren, A pertenece a los racionales, que son los números que hemos trabajado y que hemos construido. Entonces, ya hablando de esta parte de potencia, ya miramos, ya entendimos qué es potencia, de dónde aparece. Fíjense ustedes que la potencia aparece de aquella repetición de multiplicaciones. Entonces, de igual manera, así como hablé yo de las sumas, de la resta, que tienen sus propiedades, de igual manera, en esta ley de las potencias o exponentes, puede ser lo mismo, jóvenes, es la misma palabra, potencia y exponente, existen diferentes propiedades o leyes en las cuales tenemos esta primera que aparece aquí. Y me dice que es la multiplicación. Miren, multiplicación de potencias de igual base. Ya que fíjense ustedes, vamos a tener estos números en particular ahora, vamos a tener este número que vamos a llamar base, este elevado que se llama exponente. Ahora los números los vamos a tener así y vamos a tener tanto operaciones de multiplicación como división. Entonces, miren, tenemos ese número. Ya vamos a colocar ejemplos en la parte de abajo para que lo entendamos mucho mejor. Ya que es importante, jóvenes, recordar siempre generalizarlo, porque se puede hacer con cualquier número que cumple la condición. Entonces, miren, para multiplicar potencias de igual base, miren,
ya vamos a ver un ejemplo, se copia la base y se suman los exponentes. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, tenemos dos ejemplos. ¿Qué quiere decir? Miren, que si yo tengo, fíjense en este instante, vamos a analizar lo que dice la definición. Me dice que si yo tengo, miren, la misma base, ¿qué quiere decir? El número, ¿verdad? Este número que está en la parte de acá, que tengo la misma base, miren, para poder multiplicarlo, miren la operación que está aquí, que es lo que dice la ley, para poder multiplicarlo, lo que voy a hacer yo es sumar los elevados, miren, sumar los elevados. Entonces aquí aparece que el número 3, ¿verdad? Que tiene este elevado, este primer número, el segundo tiene 5, y miren, aquí voy a sumar. Cuando está multiplicando, fíjense qué operación es. Multiplicación, lo voy a sumar. Y miren, 3 más 5 es 8. Y miren, hasta ahí quedaría la respuesta. Porque hasta este momento lo importante es comenzar a utilizar estas leyes. Entonces, como les recuerdo, miren, hasta ahí será la respuesta. Esto tiene su respuesta, ¿verdad? Que sería multiplicar 8 veces 2, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, hasta llegar las 8 veces. Pero hasta el momento vamos a practicar estas leyes y lo vamos a dejar escrito de esta manera, como 2 a la 8. Aquí tenemos un segundo ejemplo, donde miren, es multiplicación, como dice la ley. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sumar, miren, los exponentes o los elevados. Sumo 7 más 4 y yo sé que eso es 11. Miren, estamos aplicando solo propiedades. Estas propiedades nos llevan a utilizar operaciones sencillas, que es la suma, la resta. Miren, aquí tenemos otros ejemplos. De igual manera, tenemos el mismo número y vamos a sumar sus elevados. Miren, aquí tenemos un 13 y un 4, y siempre porque tienen la misma base, vamos a sumarlo y eso es 7. Fíjense en este ejemplo final que está acá. Este ejemplo tenemos como base negativo 3. Miren, negativo 3 tenemos como base. ¿Y qué vamos a hacer? Copio la base, miren, copié la base y voy a sumar los exponentes, ¿verdad? Que sería 2 más 4, y en este caso sería 6. Ahora, ¿por qué les hablo de este montón de ejemplos? Porque estos ejemplos es para que ustedes puedan resolver el apartado número 3 de la tarea. Entonces, miren, aquí ya les estoy explicando unos ejemplos para que ustedes se puedan guiar en la tarea. Ahora, vamos a ver otra ley. En este caso, vamos a ver que es la multiplicación de potencia de igual exponente. Ya hablamos ahorita que tengan, miren, ya hablamos ahorita que tuvieran la misma base. En este caso no, en este caso vamos a tener, miren, los mismos exponentes, ¿verdad? O potencias, elevados también. Entonces, miren, lo que se va a hacer es, para multiplicar potencias de distinta base e igual exponente, se debe conservar, miren, el exponente que es el igual, miren, es el mismo que tengo en los dos casos, y vamos a multiplicar, miren, sus bases. En este caso, la base de uno es A y de la otra es B. Entonces, vamos a hacer ejercicios o ejemplos para que puedan verlo mucho mejor. Aquí tenemos uno. Miren, primero vamos a fijarnos en eso. Siempre es importante identificar todo el ejercicio para ver qué ley vamos a utilizar. En este caso, fijémonos, tenemos los mismos elevados. Miren, tenemos los mismos elevados, pero las bases son distintas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar, miren, como dice la ley, voy a multiplicar los dos. Vamos a multiplicar las bases, que en este caso sería 3 por 2, miren, eso es 6, y solo voy a copiar, miren, el elevado, solo se copia. Otro ejemplo que podamos tener aquí, que en este ejemplo, fíjense ustedes, va a ser de decimales. Miren, tenemos decimales aquí. Aquí esta coma, que en algunos textos, en vez de colocar un punto, colocan una coma, significa lo mismo. Eso significa como que si fuera un punto. Miren, esto es un punto. Entonces, lo que me está diciendo la propiedad es que si yo tengo el mismo elevado, ¿qué voy a hacer? Multiplicar las bases. En este caso voy a multiplicar 0.2 por 0.3. Miren, aquí lo tengo. Y coloco su respuesta y miren, lo dejo con el elevado. Miren, hasta aquí vamos a llegar con estos ejercicios. Lo vamos a dejar siempre escrito de forma de potencia, porque es lo que estamos practicando en ese momento. Entonces, aquí está otro ejercicio, donde ustedes pueden ver, y sucede lo mismo. Multiplico las bases y solo copio el exponente, miren, que sería 4 por 3, que es 12. Y estos ejemplos les pueden ayudar a ustedes a hacer el apartado número 4 de su libro. Entonces, vamos a ver otra propiedad, que esta propiedad es potencia de potencia.
¿Y cómo se hace esto? Me dice, para resolver una potencia elevada a otra, miren qué vamos a hacer. Se copia la base y se multiplican los exponentes. Miren, aquí tenemos nuestra base, aquí tenemos nuestro elevado, y miren, aquí hay como un paréntesis, y este paréntesis me indica que hay otro elevado. Entonces, miren, es como sería un elevado del elevado. Por eso dices potencia de potencia. Que como les recuerdo, la palabra potencia es como un sinónimo de decir elevado. Miren, para que ustedes lo tengan ahí de importante. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Se copia la base, miren, aquí me está diciendo que se copia la base, ¿y qué es lo que voy a hacer? Multiplicar los exponentes. Miren, tenemos en este caso, tenemos el 5, miren en la respuesta final, solo se copia, ¿y qué vamos a hacer con estos exponentes? O estas potencias, las vamos a multiplicar. Entonces miren, tenemos el 3 y tenemos el 4, 4 por 3, 12. Tenemos aquí otro ejemplo, de igual manera, miren, tenemos aquí el 8, solo a la respuesta final, si se fijan ustedes, solo se copia a esa base, miren, se copió, ¿y qué se hace con los elevados a potencia? Se multiplica. 2 por 5 es 10. Y así tengo mi respuesta, en este caso, de este ejercicio. De igual manera lo puedo trabajar con fracciones, miren, no importa. Pueden ser tanto decimales, pueden ser números positivos, números negativos. Siempre se cumplen las propiedades. Miren, tenemos aquí una fracción, que en este caso tenemos aquí un 2, ¿verdad? Y aquí un 5. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren, copio la base, que en la base en este caso es negativo un medio. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Los multiplico. Miren, se va repitiendo ese procedimiento. Siempre es el mismo. Miren, ¿y por qué les hablo de esto? Porque esto ustedes tienen estos ejemplos para que hagan los ejercicios del apartado número 5. ¿Y dónde estoy hablando de esos apartados? Eso es de la página 83, que es la siguiente tarea. Entonces, en este caso, entonces, vamos a hablar esta propiedad que habla de la división de potencias, miren, de igual base. Entonces, miren qué procedimiento se va a hacer ahora cuando tenga la división. Ya miramos cuando teníamos la multiplicación. Ahora vamos a tener una división. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Para dividir potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. Miren, de igual manera voy a decir que tengo la misma base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí un ejemplo para que lo podamos ver mucho mejor. Entonces tenemos que sería 2 a la 5. Miren, aquí tenemos la división, que es lo que me indica la ley. Miren, la ley o propiedad. Entonces me aparece que sería 2 a la 5 dividido entre 2 a la 2. Entonces me dice que si yo tengo la misma base, ¿qué es lo que voy a hacer? Se restan los exponentes o potencias. Entonces miren, aquí me fijo que tengo el 2, aquí tengo el 2. Entonces yo voy a trabajar con estos potencias o elevados. ¿Y qué se va a hacer? Una resta. Entonces tengo 2 menos 1, que eso es 3. Miren, aquí tengo otro ejemplo, que también, como les digo, se trabajan tanto con números positivos, negativos, fracciones y decimales. Entonces, miren, me fijo siempre en la potencia, ¿verdad? En la potencia, y en la base. ¿Tiene la misma base? Sí. Miren, la respuesta final solo voy a copiar la base. ¿Y qué voy a hacer? Con las potencias voy a restarlo, que sería 3 menos 2, que eso yo sé que es 1, y su respuesta final, que sería esta. De igual manera, aquí otro ejemplo con números decimales, y es el mismo procedimiento. Se restan las potencias o los elevados. Y estos ejemplos, para que ustedes puedan guiarse en el apartado 6 de la tarea. Entonces, aquí vamos a hablar ya de otra ley, que dice la división de potencias de igual exponente. Ya hablamos cuando teníamos la misma base. Ahora vamos a hablar cuando tienen el mismo potencia, ¿verdad? O el mismo elevado. Entonces, miren, ¿qué es lo que se va a hacer? Esto que tenemos aquí como estos dos puntitos, así como en la multiplicación, que con un punto se coloca que es una multiplicación, aquí esos dos puntitos significan que es una división. Es otra manera de colocar la división. Lo coloco para que ustedes puedan verlo mucho mejor y puedan indicar y sepan que esos dos puntos significan división. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley? Que si yo tengo la división y yo tengo, fíjense ustedes, tengo los mismos elevados, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir sus bases.
Entonces siempre, jóvenes, cuando hagamos de cualquier ejercicio, hay que fijarnos en sus bases y en sus elevados. Entonces en este caso tengo los mismos elevados, miren, y voy a dividir sus bases. Y su respuesta, 16 entre 4 es 4. Y miren, así tengo su respuesta final. Como les digo, el paréntesis solo es para enfocarme. Aquí perfectamente podría colocar la respuesta como 4 a la 3. Y es lo mismo. Entonces, aquí hay otro ejemplo con respecto a la división de fracciones. Miren, que recordemos ese procedimiento de división de fracciones. Ustedes saben que si yo tengo, miren, la misma, digamos, el mismo elevado, vamos a copiarlo y voy a dividir sus bases. En este caso aquí tenemos fracciones y recordemos ese procedimiento de división de fracciones, que si se fijan ustedes, siempre se va recordando esos temas anteriores que yo he visto. Entonces, aquí el procedimiento que hago es convertirlo a multiplicación. Miren, lo multiplico y su respuesta final aquí está. Entonces, les recuerdo, esto es un video, jóvenes, y ustedes pueden pausándolo e ir verificando cada uno de esos procedimientos. Entonces, aquí tenemos otra propiedad de las potencias, que aquí hay una muy importante, que es la potencia del cero. Entonces, si se fijan ustedes, hemos hablado cuando tenemos una potencia, un número, ahora vamos a ver cuando tenemos un cero. Entonces nos dice, toda base distinta de cero, elevada al exponente, ¿verdad? Cero, es igual a 1. Entonces, ¿cómo sucede esto? Miren, eso es lo que me dice la propiedad. No importa, cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, si se fijan ustedes, parece un poco raro eso. Entonces ya lo vamos a ver por qué sucede eso. Entonces, 2 a la 0, yo sé que eso es 1. ¿Cómo sucede eso? Aquí tenemos otro ejemplo para que ustedes puedan ver. No importa el número, cualquier número elevado a la 0 va a ser 0. Miren, y importante, 0 a la 0 no está definido. No puedo colocar la respuesta de esto. Ustedes pueden probar en su calculadora si tienen en casa. Coloquen 0 a la 0 a ver qué respuesta le da su calculadora. Entonces, eso es una manera o una demostración para que ustedes puedan ver de que 0 a la 0, bueno, de que un número cualquiera elevado a la 0 es 1. Entonces, miren, una demostración sería de que si yo coloco el mismo número dividido entre el mismo número, que yo sé que un número entre el mismo número va a ser 1, ¿verdad? Entonces, miren, por eso coloqué que 2 a la 3 y 2 a la 3. Y la propiedad anterior que yo hablé, de que si yo tengo la división, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Se va a restar sus elevados. Miren, se restan sus elevados y eso es 3 menos 3 es 0. Y miren, y así llego a la respuesta número 1. Es una demostración para que ustedes puedan ver de que todo número elevado a la 0 es 1. Eso es un caso particular. Tenemos también otra potencia, que en este caso vamos a hablar de la potencia elevada a la 1. Miren, una potencia elevada a la 1. ¿Qué quiere decir? Que todo número elevado a la 1 es el mismo número. Miren, cualquier valor elevado a la 1 da como resultado el mismo número. ¿Y cómo se representa esto? Ustedes saben que este elevado significa la cantidad de veces que se va a multiplicar el número. Entonces aquí me dice que la cantidad de veces que se va a repetir el valor A es 1. Entonces miren, solo tengo A. Entonces por eso su respuesta es el mismo valor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que es 5 a la 1. Entonces me dice, esto me está diciendo otras palabras, que voy a multiplicar al 5 una vez, ¿verdad? Por sí mismo. Entonces, miren, por eso coloco que es el mismo número. Ahora, esto que estamos hablando en este momento es todas las propiedades que ustedes pueden ver con respecto a la potencia y el elevado. Entonces, esto se llama potenciación. Entonces, jóvenes, espero que les haya servido. Cualquier duda me escriben y nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día.